Queridísimas semillas estelares, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alesa Esteban y como siempre, ya lo saben muy bien, es un auténtico placer estar aquí con ustedes trayendo esta información que está increíble porque es muy esperanzadora, muy amorosa y es realmente impresionante. Yo he estado descubriendo cosas últimamente que quiero compartir con ustedes. Y hoy vamos a hablar de Isis y Osiris y precisamente de cómo estos iconos, estos dioses icónicos se están representando en nuestra realidad actualmente. Entonces, acompáñenme en este video hasta el final y por favor déjenme su like y se suscriben al canal para que puedan recibir mis videos cada que suba yo uno, que últimamente no he subido muchos, pero lo estaré haciendo con más eh, frecuencia, o al menos ustedes no se los perderán porque estarán ya suscritos a este canal, ahí dándole a la campanita. Dicho esto, quiero hablar y empezar a hablar de Isis. Ustedes saben que Isis y Osiris son la gran pareja icónica de dioses del antiguo Egipto. En su mitología, ellos nacen el mismo día, nacen junto con otros tres dioses más, que son sus contrapartes, que es, por ejemplo, Isis y Neftis, gemelas, hermanas, pero Isis y Osiris también son gemelos, hermanos, y Osiris y Set es la contraparte de Osiris. Y también nace con ellos Horus, que es un halcón, es un aviar, es Horus el Grande, no es el hijo de Isis y Osiris, pero es otro aviar que nace en ese momento, que es la representación de este conocimiento aviar que viene de Sirio y que usualmente se le relaciona como un dios solar con el disco solar sobre la cabeza y que va a ser finalmente Horus Ra, que es la representación de este sol, sol central de Sirio, pero también el sol de nuestro propio sistema estelar. Entonces es muy interesante porque es uno de los aspectos de Horus, el hijo de Isis y Osiris, pero en este caso no es el hijo de Isis y Osiris. Entonces, esto lo único que quiere decir es que están todos relacionados en grupo álmico. Tenemos que Isis y Osiris tienen su contraparte. Para Osiris, Set ha sido una contraparte muy, muy fuerte porque representa el dios de la guerra, del conflicto, pero en la mitología es quien enseña a la humanidad precisamente esa parte del contraste. Es algo muy importante instaurar el contraste en la humanidad para poder vivir lo que iba a ser la plataforma o la base para la instauración de la nueva civilización representante del planeta Tierra. Como que quisieron hacerlo de esta forma para que nosotros pasáramos por este ciclo de encarnaciones con cierto propósito en nuestra vida. Es decir, un propósito de alma que nos va a llevar a una evolución, a una ascensión y que nos va a llevar a encontrar la verdadera esencia de lo que sería la vida en el más allá o una verdadera vida, que es, como ya estamos tan acostumbrados a escuchar, la multidimensionalidad de los seres humanos, es decir, que no somos nada más un cuerpo físico, sino que somos alma, espíritu, cuerpo y cuerpo sutil, cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo mental, distintos tipos de sutilidades que están en distintas dimensiones o relacionados a distintas dimensiones y a distintos niveles de frecuencia, que son distintos niveles de conciencia a los cuales corresponde nuestra alma. Nuestra alma tiene esos distintos niveles de conciencia y se puede conectar en esas dimensiones. Entonces, por parte de Isis tenemos a Neftis, que es una hermana gemela que está siempre acompañando a Isis en su recorrido por buscar a su esposo Osiris, porque dentro de esta mitología Set va a asesinar a su hermano Osiris, lo va a cortar en 14 pedazos que va a distribuir por todo Egipto,
por lo cual en cada lugar donde cae uno de estos pedazos, la cabeza, el brazo, el pie, etcétera, es donde se establece un distrito o un estado distinto del país que es Egipto. Entonces son lugares importantes, son lugares de peregrinación y usualmente son lugares sagrados porque allí hay algo, ¿no? Hay una parte de este cuerpo físico que se instauró en esa tierra egipcia. Entonces es importante porque Egipto fue elegido por una razón. La razón por la que fue elegido es porque es un vórtex de energía fuertísimo que recibió a los sobrevivientes del diluvio universal que llegaron y se establecieron allí para reconstruir la nueva civilización que se había perdido anteriormente. Entonces Neftis es una diosa que va a acompañar a Isis como una contraparte, pero no realmente contrastante. En este caso no es contraste. Neftis e Isis no se oponen, son realmente como que un complemento, son como dos aspectos de esa misma alma, de ese mismo principio energético, de esa misma magia. Y en este caso, Neftis va a representar la madre de Anubis, que es producto de la unión energética entre ella y Osiris, que es la fertilidad, que es la, digamos, la regeneración de las células, la regeneración del cuerpo, la regeneración y resurrección y vitalidad de todos los aspectos que nosotros podamos imaginar y con los cuales tengamos contacto como seres humanos. Entonces Osiris por esta razón es llamado el dios del más allá, el dios del inframundo, y por eso Anubis va a ser el dios psicopómpico del más allá, es aquel que acompaña a las almas entre todos estos portales dimensionales entre la vida y la muerte. Es muy interesante porque es la unión de estos principios lo que nos da ese y nos abre ese portal de las almas a otros reinos, ¿no? Son como estos espacios de transición en donde muchas veces en el mundo espiritual sabemos que hay muchos riesgos, ¿no? Porque hay entidades, hay larvas, hay muchos otros pues entes energéticos que se nos pueden pegar en ese tránsito y lo que va a hacer Anubis es precisamente protegernos en ese tránsito. Y Anubis es este dios que tiene cabeza de chacal, que es como un perro, un canino, y es hermoso y también es de Sirio. Igual que su madre, Neftis, igual que su tía, que es otro aspecto de su madre, Isis. Todos ellos y los aviares y los leones, bien sabemos, vienen de Sirio, aunque hayan tenido una raíz en Lira, en el principio de la formación del universo y en el principio de la formación de las conciencias. Entonces es bien interesante ir encontrando todos estos espacios donde van cayendo estos puntos de conciencia que vamos conectando, ¿no? Y que nos va cayendo al recordar y al hablar de estas historias, porque cuando nosotros estamos hablando de estas historias que son nuestro legado espiritual, evidentemente, estamos recordando precisamente todo esto que traemos codificado en nuestro ADN. Por eso muchas veces he dicho que los dioses egipcios son la representación de toda esta información estelar correspondiente a estas 12 razas estelares que influenciaron nuestra pues creación, ¿de acuerdo? Entonces todos ellos están codificados en paquetes de información que están dentro de nuestro ADN y con los códigos que he estado descifrando y canalizando con respecto a Isis, a Osiris, entonces he dado como algunas herramientas para que nosotros podamos ir desempacando esta información que se activa dentro de nosotros mismos y entonces asumimos ese principio energético, asumimos esa información corporalmente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente. Entonces nos ayuda en muchos aspectos de nuestra realidad inmediata. Entonces no lo veamos tan lejano
a nuestra realidad o tan lejano a el momento de información que nosotros obtenemos en este momento, que nosotros sostenemos en este momento como frecuencia. De acuerdo, entonces volviendo a la mitología, Isis y Neftis lo que hacen es recorrer, hacer una peregrinación por todo Egipto buscando estos 14 pedazos de Osiris que fueron regados por allí, ¿no? Por las tierras de esta tierra preciosa. Y lo que hacen es que al juntar todos estos pedazos van a momificar a Osiris en un ritual que es llevado a cabo por Anubis y por Isis, y por ellos dos con esta magia van a lograr resucitar a Osiris. Por eso él es la resurrección y la vida, y es aquel primer Dios que resucita ante las demás personas y que tiene como esta característica precisamente de haberse elevado, de haber ascendido con todo y este cuerpo momificado, y que va a, en este aspecto de sí mismo, va a lograr precipitar el alma de Horus, que va a ser el hijo, el niño rey, el primer faraón semidios en la tierra, con un cuerpo físico y con estas características aviares de Sirio. Osiris es de Orión. Osiris es de Orión porque está alineado, las pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión, y Osiris tiene varios ductos de ventilación o ductos que indican y que nos llevan a señalar esta nébula, esta constelación, y precisamente el cinturón de Orión, que es donde se establece el Consejo de Luz de Orión, es donde están estos maestros a los cuales Osiris pertenece. Ok, entonces Isis representa el linaje real que solo se transmitía por la línea femenina hacia los hijos o hacia la unión matrimonial, pues. Es la reina, siempre va a ser la reina. Todas las reinas de Egipto van a ser aquellas quien otorgan a su consorte el poder de la realeza, porque son ellas las herederas de Isis, o sea, ellas están representando esta energía de magia, de poder, de los dioses. Es que aquí es bien importante hacer hincapié en una cosa: no es lo mismo la realeza como la entendemos ahora después de la corrupción de Roma, que trajo Roma con el culto al emperador y no sé, corrompiendo y cambiando el sentido de lo que era la divinidad y de lo que era esta cuestión espiritual, porque en el antiguo Egipto, para todos estos dioses, este linaje divino era transmitido porque no podía ser de otra manera. Eran ellos los dioses quienes estaban transmitiendo este linaje, y eran sus hijos, los semidioses, quienes están transmitiendo este linaje, y por donde va a empezar la civilización. Entonces era obvio que iban los primeros humanos, los primeros faraones que estaban allí, tenían este cargo porque eran esta herencia directa de la divinidad, eran no elegidos por los dioses, más que ser elegidos por los dioses, eran puestos allí por los dioses. Entonces era una divinidad quien estaba reinando y controlando el mundo. Realmente esto era para poder iniciar este reset, esta nueva civilización que se había perdido antes por mismo error de los seres humanos. Entonces, si ahora iban a ver otra vez seres humanos en el planeta Tierra, ellos tendrían que venir a instaurar estos principios de otra forma para que no acabara destruyéndose la realidad como sucedió con Atlántida y con Lemuria. Entonces son los mismos dioses quienes establecen estos nuevos caminos, estos nuevos patrones. Y entonces lo que va a suceder aquí es que gracias a este linaje divino
vamos a poder tener este retorno a nuestra conciencia divina, nuestra soberanía, nuestra divinidad. Porque en el momento en el que estamos recordando de dónde viene la civilización, estamos recordando estos códigos dentro de nosotros y estamos alineándonos con esa realidad. Entonces vamos a poder ser mucho más poderosos. Para poder tener un entendimiento más directo de esto, yo les recomiendo que me acompañen en mi taller de Isis y Osiris, donde estoy entregando estos códigos que son simplemente herramientas visuales que he pintado al óleo y que van a ustedes poder activar a través de la meditación que ofrezco después de esta explicación o de algunas explicaciones más detalladas, todavía más detalladas de lo que estoy diciendo aquí, de esta información de lo que simboliza cada uno de estos dioses, ese principio energético que simbolizan y que son, y esa presencia que puede ser beneficiosa para nuestra vida. En este caso, Osiris e Isis nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones sentimentales, familiares, va a haber como una incidencia en el núcleo familiar y todo esto se va dando acorde al momento energético que estamos viviendo, acorde al momento astrológico que estamos viviendo, porque ellos instauran esta energía, estos principios o nos ayudan a recordarlo instaurando una vez más este principio en la Tierra, porque si bien lo hicieron en el principio de los tiempos, ahorita lo están recordándonos, lo están reinstaurando. Entonces, en el momento en que nosotros como semillas estelares accedemos a esta información, la estamos ya haciendo y normalizando y haciendo parte de nuestra realidad aquí y ahora. En este caso, Roma no tuvo culpa alguna de haber instaurado esos principios de conquista, de guerra, etcétera, porque esto es, ellos son hijos del dios Marte y en ese momento el dios Marte lo que hizo fue que tomó a la fuerza y contra de su voluntad a una de las vírgenes vestales de esta época del principio de Roma, de cuando se funda Roma, en el año 730 y tantos antes de Cristo, 720 y tantos antes de Cristo, lo cual es la época de hierro. Entonces es una época en donde se debía de instaurar este principio, ¿no? Para poder ser la creación que es el planeta Tierra ahorita. Entonces, todo es perfecto como es, no es culpa de nadie que esto haya sucedido, pero sí hay una gran diferencia ahora cuando nosotros hablamos de realeza pues, del poder que ejercen los gobernantes sobre nosotros, ya no es lo mismo, evidentemente, que lo que era ser un faraón en ese momento, o lo que era ser hijo de los dioses directamente, porque había en ese entonces la realeza era equivalente a la divinidad. Entonces, por ello, la mujer al dar a luz a estos seres, a estos diferentes y distintos faraones, o cuando se casaba con un faraón, con una persona que iba a acceder al trono, esto era porque realmente la mujer siempre es la que está entregando la línea, ya que el padre podría cambiar, podría ser otra persona, entonces no necesariamente podría ser todavía heredero de ese linaje divino. En cambio, la mujer, aunque sea concebida, aunque en su vientre conciba a cualquier niño, si ella es esa divinidad, ella va a transmitir esa divinidad. Entonces, por eso es Isis la que tiene este gran poder en sí mismo de entregar esa divinidad a su descendencia. Y lo va a hacer como un símbolo del valor puro de la realeza, y en su nombre que está representado el pan, que representa este principio femenino, la cobra, que representa el vientre fértil de una madre, significa la que tiene el poder para gobernar. Esto es, la cobra es la madre, es la que tiene el poder para gobernar. Por lo tanto, el trono que aparece en el nombre de Isis es
la que otorga esta realeza. Ahora, estos nombres solo podían heredarse por la línea de sangre y por las leyes espirituales naturales que venían de Osiris y de Isis. Osiris también en su nombre tiene el trono que simboliza esta realeza, esta divinidad, este poder de gobernar sobre la tierra, esta nueva civilización. Entonces el faraón representaría a Horus en la tierra, o sea, cualquier faraón iba a ser el que iba a encarnar este hijo de esta divinidad. Entonces, por ello, en los títulos y los nombres del faraón también se muestran precisamente estas características, y por eso es que he llegado a estas conclusiones, porque al leer los jeroglíficos y al hacer una interpretación mucho más espiritual de lo que significa cada nombre, estoy llegando a estas iluminaciones, porque para mí es fantástico ir entendiendo nuestro origen verdadero, y lo estoy decodificando a través de esos códigos que ellos mismos dejaron en piedra, en los templos y en papiro, y que se fueron transmitiendo de generación en generación a través de miles de años. Porque hay que tomar en cuenta que cuando llega Roma, cuando se está instaurando la ciudad de Roma, en el 720 y tantos antes de Cristo, ya había una historia de Egipto de 3000 años. O sea, habían pasado ya 3000 años de todos estos faraones, de todo este linaje divino, de esta época de esplendor antes de que Roma fuera fundada. Entonces, imagínense cómo se ha transmitido y cómo fueron muchos de estos faraones de esa época los que transmitieron este conocimiento. Y para ello quiero hablar de precisamente Akenatón y Nefertiti, porque fueron ellos esta siguiente pareja divina que vienen a seguir diciendo al planeta Tierra que ellos son estos herederos de esta pareja divina. Sin embargo, no quieren que uno se centre en estas características, sino que en este momento, históricamente en Egipto, había tanto poder que se le había dado ya a los sacerdotes de todos los cultos hacia Isis y Osiris, y tenían tanta fuerza que se estaba desviando la verdadera intención de lo que se tenía guardado para la humanidad. Por eso viene una figura tan compleja como Akenatón, que va a ser llamado el hereje, porque lo que hace es cambiar la intención y la atención de toda esta divinidad hacia un solo aspecto, que va a ser el aspecto de adorar al Aten, que es el sol. Por eso él se llama Akenaten, y de hecho Tutankamón, que fue hijo de Akenatón, se llamaba Tutankenaten, porque era aquel a la imagen y semejanza del sol. Pero obviamente Akenatón va a reinar muy poco tiempo, va a reinar únicamente 17 años, y en estos 17 años logra que la gente vuelva a enfocar que lo importante en esta civilización era que nosotros nos representáramos como hijos del sol, como realmente este faraón tenía la intención, ¿no? Cada faraón es hijo del sol, es soberano y es representativo de este sistema solar en el que vivimos en la Tierra. Entonces era un atento, digamos como una intención que él tuvo de voltear. Es que tenía las palabras en inglés, perdonen, era attempt to change. Era como una intención de cambiar la atención hacia la importancia de representar y de ser hijos del sol, que muchas veces se trató de demostrar de esta manera, pero que ahora los sacerdotes de Amón estaban desviando, porque Amón es dentro del sincretismo y la unión de los dioses y la identificación de los dioses en el antiguo Egipto. Amón también es el sol, pero es visto en su aspecto humano y no en su aspecto puro. Entonces, ahí había como esta
como desviación de la atención, y por eso hay una gran especulación de que lo que quiso hacer realmente Akenatón en ese momento era cambiar el curso de la atención para que entonces volviéramos a centrarnos en una divinidad personal. Ya no era vamos a adorar a los dioses, sino tenemos que saber que nosotros somos ese Dios interno. ¿Qué es lo que trató de hacer Cristo Jesús cuando vino al planeta Tierra y cuando estuvo crucificado en la cruz? Quiso volvernos a esta conciencia crística, por eso se llama conciencia crística, nos quiso hacer volver a esa conciencia de que la divinidad está dentro de nosotros, de que nosotros podemos acceder a esa soberanía y de que no lo olvidáramos. En este caso fue un atentado de su parte, de Akenatón, para que nosotros no olvidáramos ese principio. Sin embargo, sucedió porque cuando lo quitan del poder y suben a Tutankamón al poder, que es este hermosísimo niño faraón que sube a los 10 años al trono, pues no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y obviamente le cambian los militares y los sacerdotes el nombre a Tutankamón para que volviera a reinstaurarse todas las creencias y todo lo que ya estaba en boga en ese momento con la religión egipcia. Pero esto, saben que no importa, no importó realmente que sucediera esto, que fuera tan poco tiempo, porque Akenatón estuvo el tiempo que tenía que estar, estuvo el momento que tenía que estar. Y en este momento, en estos 17 años, junto con Nefertiti, logra instaurar este principio energético otra vez, de que nosotros somos esta llama gemela encarnada en divino femenino y divino masculino aquí en la Tierra, herederos de todo el conocimiento estelar de Sirio, y que estamos recordando nuestra divinidad, nuestro complemento con esta otra parte pareja de nosotros, y que estamos recordando el convenio que tenemos con el universo. Y ese convenio que tenemos con el universo es precisamente reconocer a ese sol como lo que es nuestro sistema aquí en la Tierra, es nuestro sistema estelar, dense cuenta, es como si habláramos de pleiadianos. ¿Cuál es el sistema estelar de los pleiadianos? Pues es Pléyades. El sistema estelar de los arturianos es Arturus, porque en Arturus es donde están todas estas civilizaciones y este portal, aunque se encuentra en la constelación de Butes. Entonces tenemos que nosotros, los seres humanos, somos la representación de nuestro sistema solar, que es precisamente el Sol central y estos planetas maravillosos que están alrededor de él. Y bueno, reconociendo la vida que hubo alguna vez en Marte y reconociendo la vida que hay en Venus. Entonces somos parte de este sistema solar. Entonces no somos representantes de la Tierra, sino somos representantes del sistema solar, junto con Marte y Venus, que hay vida ahí en otras dimensiones. Entonces, bueno, para no seguir desviándome, regreso a que lo importante es esclarecer que está todo escrito en las cartas del tarot también, la conexión entre el divino femenino, el divino masculino y el contrato, el convenio que tenemos con la divinidad, que va a ser representada por el sol, que es un contrato que también estamos heredando de Sirio, de esa herencia siriana, lirana de información. Ok, ¿qué papel juegan los pleiadianos aquí? Bueno, los pleiadianos están jugando un papel de recordar, de semillas estelares, de traer otro tipo de información que son técnicas, que es por ejemplo, como las técnicas que yo les ofrezco en mis talleres, en donde traigo estos símbolos que les permiten recordar y que se activan dentro de su propio cuerpo emocional, astral, energético, en su impronta energética, en su huella energética, etcétera. O sea, son los convenios que tenemos las semillas estelares también con esta propia divinidad.
Entonces, después de que Akenatón y Nefertiti instauran este símbolo y este principio energético en la Tierra, van a venir otros que van a hacer otra vez ese intento por restablecer ese orden divino, o recordarnos o tratar de conservarlo, porque obviamente por 3000 años tuvieron que conservar toda esta información, toda esta energía para que llegara a nuestra época. Entonces vamos a tener después también a Ramsés II y a Nefertari, que van a ser una vez más estos representantes de ese divino femenino, divino masculino. Nefertari siempre asociada con Isis y Ramsés asociado con todas estas deidades masculinas en este sincretismo otra vez, pero que va a ser representante de este gran poder, de este gran gobernante, va a demostrarnos su grandeza y su poder y su conocimiento espiritual y su divinidad a través de la construcción de estos monumentos gigantescos, hechos perfectamente simétricos en monolitos que pesan toneladas, con piedra que fue traída desde kilómetros, desde la cantera de Aswan, que está lejísimos, pero que aún así él está diciendo, vean cómo somos herederos y podemos hacer lo imposible posible a través de este poder que estamos entregando a la humanidad, a través de estos códigos que se están instaurando al ser representados con lo imposible, para que ustedes se den cuenta el poder que tenemos aquí en la Tierra y a dónde podemos llegar. Y toda esta información está allí. Cuando ustedes van a Egipto pueden ver toda esta información que está escrita en estos jeroglíficos y que está escrita en estas imágenes que se transmiten no nada más a través de verlo, a través de meditarlo, pero a través del trabajo que hacemos algunas semillas estelares, como por ejemplo Graham Hancock, que está transmitiendo toda esta información, Robert Bauval, que decodificó varias cosas, como por ejemplo la conexión de Orión con las pirámides del Plató de Giza, la conexión de Sirio con la Esfinge, con los leones, con Isis, con la magia, con muchas de estas representaciones. Ellos han sido varios de aquellos trabajando en estos códigos y que nos han estado entregando esta información desde hace ya años, desde el 2011, desde hace años, o sea, no es algo nuevo. Y bueno, tenemos también otro tipo de semillas estelares que hemos sido sacerdotes o sacerdotisas en ese momento y que tenemos ese nivel de conexión con los jeroglíficos, porque los jeroglíficos, al ser un lenguaje del Antiguo Egipto, perdido, es un lenguaje sagrado, eran palabras de sabiduría y así se denominan a sí mismos los jeroglíficos. Cuando vemos estas escrituras que nos explican que es un jeroglífico, dice son palabras de sabiduría, está escrito en su nombre. En vez de decir es un jeroglífico, el nombre de este lenguaje es palabras de sabiduría. Eso es lo que significa, ¿no? Eso es lo que es esa reconexión al reinterpretar en todos los niveles de interpretación que pueden tener los jeroglíficos, porque tienen diferentes niveles de interpretación que a veces solo los iniciados, los sacerdotes pueden entender realmente lo que significan. Y claro está, los académicos han hecho un excelente trabajo al poder descifrar los primeros niveles básicos de lo que es este lenguaje, ¿no? Como la gramática, la fonética, la transliteración, o sea, han ayudado muchísimo. Y claro está, con un poquito más de sensibilidad y de esta iniciación espiritual, vamos llegando a estos otros niveles de interpretación. Y bueno, pues Nefertari y Ramsés pues están también entregando otra vez esta atención a el recordar nuestro linaje divino como femenino, como masculino, y nos están entregando esto en este momento en el que estamos. Entonces es algo realmente, realmente fantástico, es algo realmente maravilloso, es una época de que si queremos y que si lo
lo instauramos de esta manera, si lo logramos señalar de esta manera, si ponemos la atención adecuada, vamos a poder vivir estos descubrimientos desde ahorita, ya lo estamos viviendo, todo lo que significan estos descubrimientos. Esto es invaluable el valor que tiene toda esta información que está codificada en Egipto, pero no nada más en Egipto, o sea, está codificada en muchos otros lugares también del planeta Tierra en donde hay vórtices y donde vamos a ir instaurando estos monumentos, estos símbolos, estos códigos para que después venga alguien, lo decodifique y pueda entregarlo a la humanidad. Entonces hay que aprender mucho, hay que seguir adelante, no podemos quedarnos nada más con que meditar y hacer ciertas cosas es una espiritualidad, que sí que lo es, pero tenemos que ir más allá. La espiritualidad no es nada más meditar y hacer yoga y hacer estas cosas que nos hacen sentir bien a nosotros. Es realmente encontrar quiénes somos, saber cuál es el verdadero origen de nuestro ser. Ese es el verdadero camino espiritual, esa es la verdadera espiritualidad, es abocarnos a traer y retraer este conocimiento a la tierra de nuevo. Esta divinidad es un retorno a la divinidad. Eso es lo que es la verdadera espiritualidad. Así que, queridísimos míos, les mando millones de bendiciones. Conéctense conmigo en los talleres de Isis y Osiris, donde van a obtener este código en imagen, la meditación para activarlo y van a ver cómo su vida cambia inmediatamente, cómo cambió la mía, que les puedo decir que no les puedo dar más detalles, pero sí les puedo decir que he visto y he sentido en presencia en esta misma realidad cómo estas herramientas están ayudándome a alinearme con la mejor versión de mí misma y la mejor versión de mi camino en esta tierra actual, o sea, en la mejor línea de tiempo en la que yo puedo estar. Claro, como todos, todavía tenemos camino que recorrer, el aprendizaje no se termina, pero se vuelve mucho más amable, disfrutable, amoroso y lleno de júbilo, cosa que pues está también allí accesible para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarme con esta información y con estos mensajes. Les mando millones de bendiciones y quedamos en contacto. ¡Mua!